El tema de hoy es candidosis. Las sinonimias con las que encontrarás a esta enfermedad son candidiasis, moniliasis, muguet y algodoncillo. Definición. La candidosis es una micosis primaria o secundaria ocasionada por levaduras endógenas oportunistas del género Candida, en especial Candida albicans. Las manifestaciones clínicas varían entre localizadas, diseminadas o sistémicas. Afecta en particular mucosas, piel, uñas y órganos internos. Su evolución es aguda, subaguda o crónica. Etiología. Los agentes causales son levaduras anascosporadas, cuyo estado anamorfo pertenece a la subdivisión deuteromicotina, y su estado teleomorfo puede ser ascomicotina, dentro de las cuales las especies más comunes son Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, Candida ortopsilosis, Candida metapsilosis, Candida krusei, Candida famata, Candida galli-mermondi y Candida lusitaniae. Epidemiología. Es una micosis cosmopolita. Las levaduras son causantes del 7.45% de las micosis, el 25% de las micosis superficiales y entre el 75 y 88% de las infecciones fúngicas nosocomiales. Esta micosis afecta a individuos de cualquier edad, sexo y raza. No tiene relación con el clima, la región geográfica ni el estado socioeconómico. Candidosis interdigital de los pies predomina en lugares tropicales. La onicomicosis imparoniquia en lugares fríos y predomina en mujeres. Candida albicans es parte de la flora normal de las vías gastrointestinales, mucosa vocal y vaginal, así como piel periorifacial. Recordemos que vive en equilibrio en el cuerpo humano como comensal. Sin embargo, se vuelve patógeno al perderse el equilibrio. En formas mucocutáneas se presenta 35% en uñas, 30% en piel y 20% en mucosas. Formas profundas y sistémicas predominan en boca y esófago. Taxonomía. Te daremos unos segundos para que analices esta información. Sin embargo, es importante que recuerdes que las especies patógenas oportunistas más frecuentes no presentan estados teleomórficos. Micología. Cándida es un hongo dimórfico, lo cual le permite evadir los mecanismos de defensa relacionados con la inmunidad celular. En forma de levadura, se comporta como saprófita conviviendo con el hospedador, y en forma de hongo filamentoso, se comporta como un parásito patógeno. Tiene características definidas, ya que son levaduras con ausencia de pigmentos y con forma celular variable. Las células pueden ser elípticas, globosas, cilíndricas y triangulares. Tiene pared celular con dos capas. Su reproducción es asexual por gemación oblástica o blastoconidios y puede formar pseudohifas e hifas. Tipificación del género Candida. Cultivos. Se desarrolla en el medio de Sabor-out y Papadextrosa-agar en un tiempo promedio de 48 a 72 horas a 25 grados centígrados, dando colonias limitadas, planas, opacas, cremosas, por lo general lisas, pudiendo ser rugosas de color blanco o amarillento. Todas las especies de Cándida se reproducen por blastoconidios fluctuando entre 2 y 10 micrómetros de diámetro, formando gemas de la mitad de su tamaño.
También se pueden observar pseudohifas o hifas verdaderas. Se tiñen con azul de algodón, Paz y Wright. Filamentación en suero. Se aplica la cepa a investigar en 0.5 ml de suero humano. Se incuba a 37 grados centígrados de 3 a 13 horas y media y se hace un examen fresco con Gram. Producción de pseudomicelo y clamidoconidios. Se requieren medios pobres y tensos como harina de arroz o papa zanahoria agar, en el cual se agrega 1% de tensoactivo como el Twin 80. Se siembra en cajas Petri y mediante la técnica de estrías y se incuba a 25 grados centígrados por 72 horas. Para la observación se agrega una gota de colorante y un cubreobjeto sobre la colonia. Todas las especies oportunistas de Cándida presentan pseudohifas largas, ramificadas, con cúmulos de blastoconidios. A continuación, puedes observar las diferentes formas que presenta el género de Cándida. En la primera imagen la levadura, en la segunda imagen una pseudohifa y en la tercera imagen una hifa. Pruebas bioquímicas. Se basan en la fermentación y utilización de carbohidratos. Simograma. Se realiza en medio de cultivo líquido con una proporción de carbohidrato que fluctúa entre el 1 al 5% y se agrega un indicador para pH ácido como rojo fenol y una campana de fermentación para detectar la producción de gas. En este medio se inoculan las colonias sospechosas y se incuban a 25 grados centígrados durante 5 a 15 días. La lectura se realiza por el viraje del color y la fermentación del gas. Auxonograma. Se lleva a cabo en medio sólido base peptonado, carente de carbohidratos. Con anticipación se debe sembrar la cepa problema y el carbohidrato a investigar se aplica en una solución de 1 al 20% y se incuba a 25 grados centígrados durante 5 a 15 días. La lectura positiva se realiza mediante la presencia de la colonia alrededor del disco impregnado con el carbohidrato. Hábitat. Se encuentra normalmente en zonas húmedas y oscuras. Forma parte de la flora habitual del cuerpo, de la piel, la zona perianal, teniendo una gran predilección por las mucosas. Se encuentra en algunos animales hemiotérmicos. Esta forma de levadura, cuando habita al hospedador, su temperatura óptima es de 37 grados centígrados y en forma de hongo filamentoso, en la naturaleza siendo su temperatura óptima la de 25 grados centígrados. Factores predisponentes. Factores fisiológicos. En ellos intervienen el cambio de pH en la vagina y boca, mediante el embarazo, la niñez y la vejez. Factores locales. Humedad, exposición ocupacional, prótesis, heridas y quemaduras. Enfermedades o procesos debilitantes. Diabetes, tuberculosis, neoplasias y desnutrición. Inmunodeficiencias primarias o adquiridas. Leucemias, linfomas, enfermedad de Hodgkin, infección por VIH-Sida. Iatrogénicos. Tratamientos prolongados con antibióticos, corticosteroides y citotóxicos. Anticonceptivos orales y dispositivos intrauterinos, así como procesos quirúrgicos invasivos. Misceláneo. Dermatosis inflamatorias previas, traumatismos unguiales y mal estado de la dentadura. Patogénesis. Candidosis es una enfermedad producida por hongos patógenos oportunistas, por lo tanto, requiere forzosamente de factores predisponentes y se puede desarrollar de manera endógena y exógena. La manera endógena es atribuible al desequilibrio de la flora microbiana, lo cual
favorece el incremento de levaduras de Cándida, debido a posibles cambios de pH, acumulación de nutrientes como el glucógeno o la disminución de flora bacteriana por el uso de antibióticos. Por lo tanto, una disminución de pH conlleva a un desequilibrio de la flora microbiana, dando como resultado un aumento de la levadura de Cándida. La forma exógena se inicia por el ingreso al organismo de grandes cantidades de levaduras, en los que se inoculan los microorganismos de manera directa al torrente circulatorio. En el desarrollo del padecimiento, influyen una serie de factores que actúan de manera coordinada. Exógena. Adaptación al pH. Las especies de Cándida poseen una gran capacidad de adaptación a diversos medios y sustratos. Por lo tanto, tiene una gran adaptación a los cambios de pH. Esto se debe al gen PHR1 y PHR2. El primero se activa en un pH neutro o ligeramente básico y se inactiva en medio ácido, activándose así el segundo gen. Capacidad de adhesión. Comienza el proceso de infección mediante la adhesión del microorganismo comensal a las células de la mucosa o queratinocitos. Esto es posible por parte de las células receptoras del hospedero, las manoproteínas de superficie tipo lectina. Producción de enzimas proteolíticas. Se trata de proteinasas y fosfolipasas específicas de cada cepa, las cuales facilitan la penetración y la degeneración de queratina y colágeno. Transformación morfológica de levadura a hifa. Es la capacidad que tienen estas levaduras de cambiar morfológicamente de blastoconidio a pseudohifa e hifa. Por otra parte, favorece la penetración y permite evadir el sistema de defensa, ya que la hifa libera mayor cantidad de fosfolipasas y es más resistente a la fagocitosis. Switching fenotípico. Es la capacidad que tienen las levaduras para hacer grandes cambios fenotípicos como diferencias macromorfológicas en las colonias y cambios en la antigenicidad. Este cambio fenotípico se da como una estrategia del agente frente a las diferentes células que ataca y medios que soporta. Formación de biofilms. Se forma mediante polímeros que les permiten una fuerte unión y les confiere capacidad defensiva y mayor resistencia a los antifúngicos. A continuación, te mostramos una imagen en la cual puedes observar las diferentes fases de formación de biopelículas, así como las estrategias de disgregación. Las fases de formación de biopelículas son la absorción reversible, absorción irreversible, formación de microcolonia, el quorum sensing, la disgregación y el inicio del ciclo. Variedades clínicas. Candidosis mucocutánea. Candidosis oral. La forma aguda es frecuente en recién nacidos por la falta de regulación de pH y se contrae por un fuerte inóculo adquirido a través del canal del parto. En los adultos se manifiesta ya sea de forma aguda o crónica, por lo regular en diabéticos o después de tratamientos antibacterianos prolongados. Candidosis oral aguda. Candidosis pseudomembranosa, thrush o algodoncillo. Se presenta en lengua. Puede afectar encías, paladar o invadir toda la boca. La morfología típica es de placas pseudomembranosas, cremosas y blanquecinas con fondo eritematoso, las cuales simulan restos de leche o crema. La sintomatología más común es ardor y dolor. La otra presentación es atrófica, la cual se presenta más en el paladar y es propia de pacientes bajo antibioterapia prolongada. Las diferentes presentaciones de la candidosis oral crónica son
hiperplástica o lengua vellosa. Se manifiesta sobre todo en los bordes laterales de la lengua y en la mucosa yugal. Además, puede presentarse fisuras y úlceras muy dolorosas. Quelitis angular. La candidosis oral puede extenderse a la comisura de los labios, constituido por placas eritematoescamosas y erosionadas, en pacientes aprensivos con escasa dentadura que tienen la costumbre de chuparse los labios. Estomatitis subplaca. Se presenta en una sola placa binadherida, habitualmente eritematosa, en pacientes con prótesis mal adaptadas. Candidosis genital. Vaginitis candidósica. Es la infección más frecuente que afecta el aparato genital de la mujer. Aparece con abundante exudado blanquecino, espeso, grumoso y no fétido. La mucosa por lo general se encuentra eritematosa, inflamada, presenta intenso prurito, ardor vulvar, dispaurenia. Cuando el cuadro se hace crónico, la leucorrea tiende a desaparecer, para quedar así solo eritema y ardor. Es posible que el cuadro afecte el cuello uterino y se extienda a labios mayores y menores. Balanitis. Suele presentarse como consecuencia del acto sexual con una pareja que cursa con vaginitis candidósica, siendo constante a su vez en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. El cuadro clínico es la presencia de placas de eritema, micropústulas, erosiones y fisuras. Pueden presentarse leucoplacas a través de todo el glande y surco balanoprepucial. Candidosis del tracto intestinal. Esofagitis. Proviene de la candidosis oral. Se observan placas blanquecinas similares a las orales sobre un fondo eritematoso. La sintomatología más frecuente es disfagia, náusea y vómito. Los pacientes refieren ardor y dolor. Gastritis. Es poco vista debido al pH del estómago. La morfología característica es de placas blanquecinas sobre fondo eritematoso y pequeñas úlceras. Peritonitis. Por la abundante colonización de cándida en intestino, es posible asociar la entidad a pacientes con úlceras o con catetericismo o traumatismos quirúrgicos. Candidosis entérica. El signo más frecuente es la diarrea, la cual se confunde con cuadros parasitarios o bacterianos. Para su diagnóstico, es necesario realizar exámenes coproparasitoscópicos para así observar la fase infectante de cándida. Candidosis respiratoria. Candidosis broncopulmonar. No afecta el estado general del paciente y se caracteriza por la presencia de tos constante con expectoración mucoide o gelatinosa. La parasitación se presenta en todo el árbol bronquial y en ocasiones genera cuadros de alergia. Candidosis pulmonar. El cuadro clínico está constituido por abundante tos con expectoración mucoide y sanguinolenta, disnea, dolor torácico y fiebre de entre 38 y 40 grados. Candidosis cutáneas. Candidosis intertriginosa. La morfología característica de los intertrigos candidósicos es de placas eritematosas escamosas, con fisuras o erosiones, vesículas, pústulas y costras hemáticas. La sintomatología más común es el prurito y en ocasiones el ardor. La topografía cutánea suele ser entre los pliegues siendo interdigital de las manos, interdigital de los pies, inter y submamarios, axilar e inguinal. Onicomicosis por cándida. Aparece la mayoría de las veces en las uñas y suele originarse por diabetes, traumatismos y exceso de humedad. Suele presentarse de las siguientes formas. Paroniquia. Inicia en el pliegue proximal o lateral. Se presenta con inflamación alrededor de la uña.
Conforme el cuadro se hace crónico, la uña se vuelve opaca, despulida, con algunas estrías y es posible que se desprenda. Onicólisis. Inicia por el borde libre, provocando el desprendimiento de la uña. La uña se hace opaca y estriada. Podemos observar cambios de color que van del amarillo al verde. Onixis. Es una parasitación del plano unguial y se presenta en la mayoría de las uñas. Candidosis del área del pañal. Se origina en dermatitis de la zona del pañal, debido a que suele mantenerse húmedo. La morfología clásica es de francas placas eritematoescamosas, acompañadas de vesículas, pústulas y en ocasiones costras hemáticas. Pustulosis candidósica. Se presenta en pacientes jóvenes adictos a las drogas. La topografía más habitual es en la barba, piel cabelluda y axilas. Se presentan lesiones pustulosas o micronodulares, casi siempre acompañadas de fiebre. Candidosis mucocutánea crónica. Se presenta en niños con alteraciones endocrinas o inmunológicas. Las lesiones pueden presentarse desde el nacimiento en todas las mucosas, formando lesiones granulomatosas crónicas. En piel, se localiza en cara y piel cabelludo. Candidosis cutánea congénita. Su manifestación clínica es de una erupción generalizada que ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida. Se caracteriza por máculas eritematosas que pueden dar paso a pápulas, vesículas y pústulas. Candidosis sistémicas. Candidosis del tracto urinario. El tracto urinario se ve afectado por microplacas blanquecinas y en pocas ocasiones llega a los riñones, produciendo pielonefritis. Endocarditis candidósica. Es común en drogadictos e ironómanos que se administran la droga por vía intravenosa con jeringas no estériles. En el cuadro clínico se ha observado fiebre moderada, soplos y esplenomegalia. Meningitis candidósica. Se presenta en pacientes leucémicos, diabéticos o tratados con corticosteroides sistémicos. Se manifiesta con intensa cefalea, rigidez de nuca, fiebre intermitente y hemiparesia. Candidemia. Es característica de pacientes inmunosuprimidos que se encuentran en cuidados intensos. En sintomatología, se afecta el estado general, hay fiebre y escalofríos. Datos de laboratorio. Intradermorreacción con candidina. Nos permite saber si se ha tenido contacto con el hongo. Sin embargo, no significa que exista la enfermedad. Incluso en la mayoría de los casos graves de candidemia, menos de la mitad de los hemocultivos resultan positivos. Radiografías. Son útiles en casos pulmonares y se muestra engrosamiento iliar y peribronquial, opacidades nodulares e imagen neumónica. Datos del laboratorio. Determinación de mananos. Se realiza en suero mediante el método de ELISA a través de la prueba comercial Platelia Candida AG registrada, la cual detecta los mananos circulantes en sangre. Biopsia. Útil solo en los casos cutáneos profundos. La histopatología, por lo regular, reporta proceso granulomatoso acompañado de estructuras fúngicas. Microbiológica. Examen directo. Se practica a partir de exudado, esputo, escamas, raspado de uñas o centrifugado de orina. Se efectúa con hidróxido de potasio o con solución de iodopovidona. También se puede llevar a cabo frotis y colorearlo con dición Gram, de Yemsa o de Wright y azul de metileno, Paz o Papanicolau. Lo más característico es la presencia de hifas y grupos de blastosporas en diferentes trayectos de las mismas. El cultivo se logra a la temperatura ambiente y en los medios comunes, como medio de Sauerkraut simple. Los hongos crecen con rapidez de 37 °C y en 24 a 48 horas.
Se obtienen colonias lisas, blandas, brillantes, de color blanco o ligeramente beige. En el examen al microscopio se encuentran microorganismos unicelulares esféricos u ovoides, de paredes delgadas de 4 a 10 micrómetros de diámetro, gemantes, con pseudomicelo o micelo escaso o ausente. En esta imagen puedes observar la identificación microscópica de Cándida, yendo desde las blastosporas, la levadura, las pseudohifas, los filamentos, las clamidosporas terminales y las clamidosporas intercalares. Medios de cultivo. Resiembra de los cultivos en agar harina de maíz, agar arroz con Twin 80 o en agar papa zanahoria. La levadura se siembra haciendo algunas estrías en el fondo del tubo y luego una estría longitudinal profunda. En 24 a 48 horas se toma un fragmento de la gelosa donde se aprecia el desarrollo de filamentos en profundidad. Se coloca una gota de colorante y un objeto sobre el fragmento y se observa para ver cómo se producen con rapidez pseudohifas, racimos de blastosporas en verticilio y clamidosporas. Reducción de tetrazolio. Se prepara el medio de Pagano-Levine, que es a base de agar Saborout con 0.1% de cloruro de trifeniltetrazolio. Este medio es incoloro y si se reduce, adopta un color rosado o rojo púrpura de acuerdo a las diferentes especies de Cándida. Sensibilidad a la cicloheximida. Se practica en medio de Saborout con cicloheximida. Los resultados se observan en 24 horas. Son sensibles Candida tropicalis, Candida krusei, Candida ceylanoides y Candida parapsilosis. Serología. Se valoran presiptinas y aglutininas. Tienen una gran utilidad en candidosis profundas y sistémicas. Las técnicas más empleadas son intradermorreacción, aglutinación en látex, radioinmunoanálisis, inmunoelectroforesis, fijación de complemento, hemaglutinación y ELISA. Las pruebas diagnósticas y de identificación más efectivas son PCR, RFLP, DNA fingerprint y secuencialización de genes de rRNA28S. Molecular. Para el estudio y diferenciación de especies de Cándida, se usan sondas de ácido desoxirribonucleico específicas, patrones electroforéticos de DNA y ácido ribonucleico, análisis de restricción enzimática y proteína C reactiva. Otra alternativa auxiliar en el diagnóstico es la espectroscopia de infrarrojos transformada de Fourier, que ha demostrado ser un método eficaz para el diagnóstico y estudio epidemiológico de especies como Candida albicans. Tratamiento. Debido a las múltiples zonas que se ven afectadas, el tratamiento puede ser vía tópica o sistémica. Tratamiento para la vía tópica. Nistatina. Las tabletas son más recomendadas para la candidosis gastrointestinal, los ungüentos u óvulos para la forma mucocutánea. El tratamiento es de 10 a 20 días. Imidazoles, empleado en lesiones intertriginosas, geles y óvulos para las mucosas. Tratamiento para la vía sistémica. Ketoconazol, candidosis de piel y mucosas. En adultos, la dosis es de 200 a 400 miligramos por día y en los niños mayores de 3 años es de 3 miligramos por kilogramo al día. Itraconazol, candidosis vaginal, de 200 a 400 miligramos por día durante 3 a 5 días. Voriconazol, es un triazol de segunda generación de amplio espectro, útil para los casos graves de candidosis. La dosis recomendada es de 4 miligramos por kilogramos cada 12 horas. Micafungina 4. Se considera uno de los mejores antimicóticos sistémicos para neonatos y niños.
La dosis recomendada es, en pacientes con peso mayor a 40 kilogramos, 100 miligramos por día. Bibliografía. Bibliografía de imágenes y fotos por orden de aparición.